En 1934, en una pequeña habitación junto al mar, un hombre cerró los ojos y vio el futuro. Su nombre era Edgar Cayce, el profeta dormido, un vidente cuyas palabras cruzaron el tiempo y el espacio para advertirnos de lo que estaba por venir. En aquel trance, Cayce no habló de un santo ni de un salvador. Habló de un líder, un hombre que construiría muros, dividiría a su pueblo y caería antes de su hora. Pero lo más aterrador no fue su caída, sino lo que vendría después, una nación partida entre la fe y el miedo, una tierra que olvidaría quién era. Cayce lo llamó la era del espejo, un tiempo donde la humanidad se miraría a sí misma y no reconocería su reflejo. Hoy, casi un siglo después, sus palabras parecen una advertencia escrita para nosotros, porque tal vez la profecía no era sobre un hombre, sino sobre todos nosotros. La madrugada era espesa en Virginia Beach. El aire olía a sal y madera húmeda. En la penumbra de su estudio, Edgar Cayce yacía en su diván, cubierto por una sábana ligera. Su respiración era lenta, profunda, medida. A su lado, Gladys Davis, su fiel secretaria, sostenía una pluma mojada en tinta. Frente a ellos, un pequeño grupo observaba en silencio. La única luz provenía de una lámpara de aceite que proyectaba sombras que parecían moverse solas por las paredes. Cayce murmuró una oración apenas audible. Luego, su voz cambió. Se volvió más grave, más lejana, como si hablara desde otro lugar. Las pupilas bajo sus párpados temblaron. Su cuerpo permaneció inmóvil, pero algo en la habitación se transformó. El aire se volvió más denso, el silencio más pesado. Gladys respiró hondo y comenzó a escribir. No sabía que esas palabras nunca aparecerían en los archivos oficiales, porque lo que Cayce diría esa noche no estaba destinado a todos los oídos. Sus primeras frases fueron lentas, hipnóticas, llenas de símbolos. Veo un muro, no de piedra, sino de corazones endurecidos. Veo una nación poderosa y, sin embargo, temerosa de su propia sombra. Veo al hombre que la levantará y al mismo hombre que la derrumbará. La pluma de Gladys tembló. Cayce seguía hablando con una calma inquietante, describiendo visiones de fuego, multitudes divididas, un nombre resonando como trueno. Cuando finalmente cayó, el reloj marcaba las 3:17 de la mañana. Nadie en esa habitación imaginaba que aquella lectura sería prohibida, archivada y olvidada por casi un siglo. Pero las palabras ya estaban escritas y el destino sellado. «Vendrá un hombre que habla con trueno», dijo Cayce en aquel trance, «y partirá al pueblo como una espada al paño. Su voz hará temblar las piedras y encenderá fuegos en los corazones de los hombres. Pero el fuego que enciende afuera también lo consumirá por dentro». Las palabras salieron de sus labios con una cadencia casi sagrada, como si un poder antiguo hablara a través de él. La pluma de Gladys raspaba el papel, temblando ante cada sílaba. Construirá muros, no para proteger, sino para separar. Levantará torres de orgullo sobre cimientos de miedo, y el pueblo, cegado por la ira, lo llamará Salvador. Cayce respiró con dificultad. Su rostro parecía contraído, como si viera algo insoportable. El constructor de muros reinará en medio del estruendo, pero su reino será de arena. Lo que edifique con su palabra caerá con su silencio. La habitación se volvió helada. Uno de los presentes juró que las llamas de las velas parpadearon hacia adentro, como si el aire se tragara la luz. «Y cuando el trueno se calle», continuó Cayce, «la espada no descansará, porque el pueblo dividido buscará enemigos en su propio reflejo». Gladys levantó la vista, incapaz de escribir más. Años después, cuando intentaron transcribir la lectura completa,
descubrieron que partes del texto estaban manchadas, ilegibles, como si alguien o algo no quisiera que esas líneas sobrevivieran. Pero el fragmento que permaneció era suficiente para estremecer a cualquiera que lo leyera. El constructor de muros caerá antes de su tiempo, y con él caerán los espejos en los que la nación se contempla. Décadas más tarde, esas palabras volverían a emerger de la oscuridad de los archivos, y con ellas una advertencia que parecía escrita para una nueva era. Cayce había dicho: esto ocurrirá cuando las grandes torres hayan caído y la nación tema su propia sombra. En 2001, cuando el cielo de Nueva York se tiñó de ceniza y acero, las palabras del profeta dormido parecieron resonar desde otro siglo. Las torres habían caído, y Estados Unidos, la nación invencible, se miró a sí misma con miedo. El terror no solo provenía del exterior, se infiltró en el alma del país, convirtiendo vecinos en sospechosos, ciudadanos en enemigos y la seguridad en obsesión. Desde aquel día, el miedo se volvió política y la división una industria. Los viejos enemigos desaparecieron, pero el país siguió en guerra, consigo mismo. Y así como Cayce lo predijo, de las ruinas se alzó un nuevo líder, no un soldado, no un sabio, sino un hombre del comercio, del espectáculo, de la palabra y del ego, un constructor de muros, literal y simbólico. El eco del 9/11 aún vibraba cuando surgió su voz, prometiendo levantar barreras, restaurar glorias y devolver al país su orgullo. Y aunque nadie lo notó al principio, el tono, las promesas, las divisiones, eran los mismos signos que Cayce había descrito bajo trance, porque las torres ya habían caído, y la nación, temiendo su propia sombra, se preparaba, sin saberlo, para cumplir la profecía que el profeta dormido había visto 90 años antes. El profeta lo llamó el constructor de muros. No dio nombre, solo imágenes. Un hombre que hablaría con promesas de grandeza y con una lengua afilada como el hierro. Dijo que vendría del comercio, no de la nobleza, que levantaría muros visibles y otros invisibles, hechos no de piedra, sino de miedo. En sus visiones, Cayce vio una multitud dividida. A un lado, rostros extasiados que gritaban su nombre como si fuera un nuevo Mesías. Al otro, miradas de furia y desconcierto, como si el mismo diablo hubiera tomado la forma de un hombre. Y en medio de ellos, una nación entera temblando entre adoración y repulsión. El constructor, dijo Cayce, será amado por los desesperados y odiado por los que aún recuerdan. Su ascenso no sería político, sino emocional. No conquistaría con ideas, sino con el eco de sus propias palabras. Lo seguirían porque les haría sentir poderosos, porque les devolvería una identidad perdida, aunque fuera construida sobre ruinas. El profeta advirtió: cuando el constructor de muros reine, el águila no volará, sino que peleará consigo misma. Y así fue. Un líder que hablaba con truenos, que prometía levantar muros para proteger, pero que al hacerlo dividía las almas que juraba defender. El país se miró al espejo y ya no se reconoció. Cayce había descrito no solo a un hombre, sino a un reflejo colectivo. Una era disfrazada de individuo. Décadas después, en los pasillos silenciosos de la Asociación para la Investigación y la Iluminación, en Virginia Beach, algo extraordinario ocurrió. Un archivista encontró una carpeta olvidada entre documentos sin catalogar. El rótulo decía Agricultural Prophecies, 1934, pero el texto dentro no hablaba de cosechas ni de estaciones. Hablaba del destino de América. La hoja, amarillenta y quebradiza, parecía a punto de deshacerse con el aire. El nombre de Gladys Davis, la secretaria que transcribía las visiones de Cayce, estaba en la esquina inferior.
Su caligrafía, temblorosa, repetía frases familiares, pero entre ellas algo distinto emergía, una advertencia, una visión. Los investigadores que la leyeron en los años 2000 quedaron en silencio. Algunos creyeron que era una falsificación, otros que era demasiado precisa para serlo. La lectura mencionaba una caída repentina, una división nacional sin precedentes y el surgimiento de una mujer no del viejo orden. Una líder silenciosa, nacida del caos. Pero la hoja desapareció tan misteriosamente como había aparecido. Cuando los investigadores regresaron al archivo días después, la carpeta estaba vacía. El documento, destruido o confiscado. Solo quedaron las notas escritas a mano por un asistente anónimo, copiadas apresuradamente antes de que se esfumara. En los años siguientes, nadie volvió a ver esa página. Los registros oficiales de la fundación nunca reconocieron su existencia. Y sin embargo, copias borrosas comenzaron a circular en foros esotéricos, en manuscritos escaneados, en correos cifrados, todos con la misma advertencia en tinta desvanecida al final del texto. El constructor caerá antes de su tiempo, y con su caída, la nación sabrá quién realmente gobernaba sus sueños. Esta frase fue suficiente para convertir una simple hoja perdida en el secreto más temido del archivo Giese. De las cenizas surgirá una mujer, dijo Giese, silenciosa en palabra, pero feroz en espíritu, no del viejo orden ni nacida de tronos o riquezas, sino de la tierra misma. Su poder no será gritado, será sentido. Aquella frase dividió a los estudiosos. Algunos vieron en ella la figura literal de una líder que aparecería después del colapso. Una mujer que no vendría de los partidos tradicionales, sino del corazón herido del pueblo. Otros interpretaron que no se trataba de una sola persona, sino de una fuerza colectiva, la energía femenina reprimida durante siglos, regresando como conciencia, compasión y equilibrio. Giese habló de ella como la guardiana del fuego nuevo. Dijo que mientras los hombres pelearan por tronos de ceniza, ella encendería pequeñas luces en los hogares vacíos. No necesitaría títulos ni ejércitos, porque su autoridad sería interior. La reconocerán no por su nombre, sino por su silencio, escribió Gladys Davis en los márgenes de aquella lectura prohibida. Y aunque algunos intentaron identificarla, una presidenta, una profeta, una científica, la mayoría coincidió en algo. Giese no hablaba de poder político, hablaba de un cambio de alma. La mujer, no del viejo orden, era el símbolo de un nuevo tipo de liderazgo. El que cura en lugar de mandar, el que escucha en lugar de gritar, el que une en lugar de conquistar. Y cuando esa energía despertara, dijo el profeta, las torres de oro perderán su brillo, y la voz del pueblo sonará más fuerte que la del dinero. Muchos seguidores de Giese creyeron que esa mujer representaba el renacer moral de la humanidad tras la caída del constructor de muros. Una figura espiritual, no mesiánica, que traería la promesa de una segunda fundación, no la de una nación, sino la de una conciencia colectiva. Pero junto a esa esperanza, Giese advirtió que vendría una noche tan profunda que incluso la luz dudaría de sí misma. Giese la llamó la noche de los espejos, un tiempo donde el hombre vería su propio reflejo y no lo reconocería, no por castigo, sino por revelación. Vendrá una era, dijo, donde las mentiras y las verdades se mezclarán en la red de luz, y los hombres no sabrán qué es real ni qué es reflejo. Muchos creen hoy que hablaba de Internet, de la era de la desinformación, de un mundo conectado y fragmentado al mismo tiempo. Pero su advertencia era más profunda.
no se refería solo a las máquinas, sino a los corazones. Durante la noche de los espejos, cada nación, cada individuo sería obligado a enfrentarse con lo que realmente es. El patriota descubriría su miedo, el justo, su soberbia, el poderoso, su vacío. Y América, dijo Kayse, se mirará al espejo y verá no su bandera, sino sus heridas. Las calles se llenarían de gritos, no de guerra, sino de confusión. La gente buscaría enemigos, sin notar que el enemigo vivía en su propio reflejo. Las instituciones, los mercados, los templos, todos empezarían a temblar, no por castigo divino, sino porque el alma nacional ya no podría sostener su propio peso. El águila bajará la cabeza, advirtió Kayse, no en derrota, sino en vergüenza, y el oro perderá su voz. Durante esa noche, el poder del dinero, del espectáculo y del engaño se derrumbaría por su propio eco. Y solo los que mantuvieran el corazón abierto, los que recordaran quiénes fueron antes de la mentira, encontrarían el amanecer. Porque la noche de los espejos no era el fin, era la purificación antes del renacer. Una etapa de dolor colectivo que, si era comprendida, se transformaría en el mayor despertar espiritual de la historia moderna. Kayse concluyó con una frase que aún resuena entre quienes estudian sus visiones. Los hombres temerán la oscuridad, hasta que comprendan que su reflejo es la puerta hacia la luz. El profeta habló de una red de luz que envolvería la tierra. No era metáfora, dijeron algunos, sino visión, un entramado invisible de energía, donde cada pensamiento, cada palabra y cada mentira viajarían más rápido que el viento. Y en esa red, advirtió Kayse, el hombre se vería reflejado en millones de ojos y al verse tanto, olvidaría quién es. Décadas después, sus palabras resuenan como un eco que atraviesa el tiempo. Porque la red ya existe, y su luz no es sagrada ni infernal, es ambas. En ella se mezclan la verdad y la falsedad, la compasión y el odio, el conocimiento y la confusión. Kayse la llamó la red del juicio, porque sería el espejo más grande jamás construido por la humanidad. Allí, dijo, la mentira y la verdad caminarán tomadas de la mano, y el hombre confundirá la una con la otra hasta que su alma pida silencio. Los intérpretes modernos vieron en esto una advertencia sobre la era digital, las pantallas, la adicción al ruido. Pero los más místicos creyeron que Kayse describía algo más profundo, el despertar colectivo. Porque en esa red, a través de tanto caos y desinformación, también nacería la conciencia. El profeta lo dijo con voz pausada, casi triste. Del instrumento que esclaviza surgirá la llama que libera. Muchos lo tomaron como una promesa. La red, símbolo de vigilancia y mentira, se convertiría en puente de comprensión. El medio que hoy nos divide sería mañana el que nos recordaría la unidad. Y cuando la humanidad entendiera eso, dijo Kayse, el hilo de luz dejaría de ser una trampa para convertirse en un camino. Fue entonces cuando habló del siguiente ciclo. Después del ruido, el silencio. Después de la red, el pacto. Después del caos, Kayse vio surgir el pacto de la luz. Un tiempo sin reyes, sin partidos, sin fronteras. Pequeñas comunidades, dijo, reunidas no por ley, sino por propósito. Hombres y mujeres que recordarían lo sagrado del agua, del trabajo, del pan compartido. El oro ya no regirá los días, profetizó, sino la gratitud. En sus visiones, el profeta describía campos fértiles donde antes hubo ruinas, aldeas dentro de las ciudades, la gente construyendo no con cemento, sino con confianza. Volverán a mirar el cielo sin miedo, dijo, porque recordarán que siempre pertenecieron a la misma luz.
Los antiguos símbolos del poder se disolverían. El dinero perdería su hechizo. Las jerarquías caerían como torres vacías. Y en su lugar surgiría un nuevo tipo de riqueza, la del conocimiento compartido, la del servicio, la de la cooperación. Kayse habló de maestros que no enseñan por dinero, sino por destino, de médicos que curan con ciencia y fe, de inventores que extraen energía del aire y la entregan sin cobrarla. Era el retorno de algo olvidado, la comunidad del alma. Los que vivieran esa época, dijo, serían testigos del renacer humano, y lo llamarían el pacto, no porque lo firmaran con tinta, sino porque lo sellarían con el corazón. Cuando el hombre trabaje por amor y no por miedo, concluyó Kayse, entonces la tierra volverá a cantar. En su visión final, la humanidad no se alzaba como imperio, sino como coro. El ruido de la red se transformaba en armonía. La oscuridad que precedió al despertar, la noche de los espejos, terminaba y un amanecer silencioso se extendía sobre la tierra. El profeta lo resumió con una sola frase, escrita por su secretaria con manos temblorosas. El amanecer no vendrá del cielo, sino del interior de cada hombre. Kayse los llamó los hijos del amanecer. Dijo que nacerían entre ruinas y reconstrucción, en un tiempo en que el ruido de las máquinas se mezclara con los cantos del alma. Vendrán con la memoria de la luz, advirtió, aun cuando nazcan en la oscuridad. No heredarían el mundo antiguo, lo reinventarían. No verían razas, ni banderas, ni fronteras. Solo la chispa divina en cada ser, el eco de una misma fuente. Su mirada no buscaría poder, sino propósito. Y su lenguaje, mezcla de ciencia y espíritu, sería el del equilibrio. Kayse los describió como niños silenciosos pero sabios, capaces de hablar con la tierra, de comprender el metal, de curar con las manos. Su educación no vendría de los libros, sino del recuerdo. Recordarían quiénes fueron antes y por qué regresaron. Cada uno de ellos llevará una misión dormida, dijo el profeta, y despertará cuando escuche el llamado del corazón colectivo. Las ciudades que estos niños construirían no serían fortalezas, sino jardines. El cemento cedería paso al verde, la competencia a la cooperación. La tecnología, lejos de dominar, serviría. Y los ríos volverían a cantar nombres olvidados. Los intérpretes modernos los llaman la generación del alma despierta. Y algunos creen que ya están entre nosotros, jóvenes que rechazan el odio, que sienten antes de juzgar, que buscan sentido donde otros buscan ganancia. Kayse vio en ellos el puente entre lo humano y lo divino. Porque cuando el hombre recuerde su origen, el cielo no estará arriba, estará dentro. Pero incluso el amanecer más brillante guarda su sombra. Porque incluso la luz, dijo Kayse en su último trance, lleva en sí la semilla de la oscuridad. El profeta advirtió que después del pacto de la luz, el mundo enfrentaría a una última tentación. No vendría en forma de guerra ni de tiranía, sino de perfección. Una voz suave, envuelta en bondad, que diría: si todos pensamos igual, ya no habrá dolor. Esa sería, según Kayse, la trampa final. El control disfrazado de unidad. La armonía que mata la libertad. Los hijos del amanecer, nacidos del equilibrio, serían los primeros en enfrentarlo. Y su prueba no sería con armas, sino con conciencia. Porque el verdadero enemigo no sería un hombre ni un sistema, sino el olvido de que el alma no puede ser dirigida, solo despertada. Kayse lo advirtió con tristeza. Cuando los hijos del amanecer olviden que la libertad es sagrada, el ciclo volverá a comenzar. No habría cataclismo, ni fuego, ni castigo divino, solo el lento regreso del silencio del espíritu, el apagamiento interior.
pero también dejó una esperanza. Si recuerdan a tiempo, si recuerdan que la luz no pertenece a nadie, entonces el amanecer será eterno. Y así, la profecía terminó donde comenzó, en el corazón del hombre. Porque, según Cayce, el destino no está escrito en las estrellas, sino en lo que cada uno decide despertar dentro de sí. El amanecer no vendrá del este, dijo Cayce, sino de dentro. Y en esas palabras finales, el silencio se volvió sagrado, porque ya no hablaba de naciones ni de líderes, ni siquiera de religiones o profecías, sino del despertar mismo de la humanidad. El profeta vio una era en la que la conciencia colectiva sería el nuevo sol del mundo. No habría templos de piedra, sino templos de intención. No habría muros entre pueblos, sino redes de almas que se reconocen entre sí. Cada alma será su propio amanecer, escribió su secretaria, sin comprender del todo lo que oía. Y en esa luz, el mundo se verá por fin no dividido, sino divino. El comercio, el poder, las banderas y los dogmas, todo se disolvería como sombras ante el sol. El hombre recordaría que no vino a poseer, sino a participar del milagro de existir. Cayce no predijo el fin del mundo, predijo el fin del olvido, porque el verdadero apocalipsis, la verdadera revelación, no era destrucción, era memoria. Y así termina la visión del profeta dormido, un despertar que no ocurre en la historia, sino dentro de cada ser que decide mirar hacia adentro y reconocer su propia chispa eterna. Entonces entenderemos que la profecía no era advertencia, era promesa, una promesa de que, incluso en la noche más larga, la luz siempre estuvo esperando dentro de nosotros. ¿Y tú? ¿Crees que Cayce realmente vio el futuro o simplemente nos vio a nosotros? ¿Fue un vidente o un espejo? Déjalo en los comentarios y recuerda, la verdad no se esconde, solo espera ser recordada. Hasta el próximo misterio.